Química agroindustrial. Esta materia permite conocer las diferentes técnicas de análisis químico que se emplean en la ingeniería agroindustrial. Contiene las técnicas tradicionales de gravimetría, es decir, la medición de la masa, y volumetría, que permite medir y determinar volúmenes, entre otros, realizar el análisis próximo a los alimentos. El objetivo principal de la materia es tratar conceptos básicos de química orgánica, bioquímica, biología vegetal y biología animal, que pueden ser aplicados para la comprensión de la composición química de los alimentos y su relación con la salud y enfermedad del hombre. El estudiante al final del curso será capaz de argumentar el ámbito, los factores y las variables clave de los proyectos productivos, aprovechar materia de origen animal y vegetal para la transformación y la comercialización, y seleccionar la metodología más apropiada para el nivel de complejidad del proyecto y para el tipo de factores y variables clave identificadas. En el siglo XVIII, en cuya época muchos químicos famosos participaron en el descubrimiento de importantes sustancias químicas en los alimentos, entre ellos Carl Wills Shell y Sir Humphrey Davy, publicado el primer libro sobre la agricultura y química de los alimentos en 1813, titulado Elementos de Química Agrícola, en un ciclo de conferencias para el Consejo de Agricultura en el Reino Unido, que serviría como base para la profesión en todo el mundo. La química de alimentos es el estudio desde un punto de vista químico de los procesos e interacciones existentes entre los componentes biológicos y no biológicos que se dan en la cocina cuando se manipulan alimentos. Las sustancias biológicas aparecen en algunos alimentos como las carnes y las verduras, en bebidas como la leche o la cerveza. Este estudio es muy similar al de la bioquímica desde el punto de vista de los ingredientes principales, como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, entre otros. Se estudia principalmente en el proceso de alimentos y en la nutrición. La actividad de agua, o AW, es la cantidad de agua libre en el alimento, es decir, el agua disponible para el crecimiento de microorganismos y para que se puedan llevar a cabo diferentes reacciones químicas. Tiene un valor máximo de 1 y un valor mínimo de 0. Cuanto menor sea este valor, mejor se conservará el producto. La actividad de agua está relacionada con la textura de los alimentos a una mayor actividad. La textura es mucho más jugosa y tierna, sin embargo el producto se altera de forma más fácil y se debe tener más cuidado. Esta singular composición y estructura confiere al agua unas características físicas y químicas de gran trascendencia en sus funciones biológicas, sobre todo en las relacionadas con su capacidad solvente de transporte estructural y termorreguladora. Recordemos que las funciones de los sistemas biológicos pueden explicarse siempre en términos de procesos físicos y químicos. El comportamiento térmico del agua es único y gracias a ello el agua es la principal responsable del sistema termorregulador del organismo, manteniendo la temperatura corporal constante independientemente del entorno y de la actividad metabólica. Esta es una de sus funciones más importantes. La actividad acuosa se define como la relación que existe entre la presión de vapor de un alimento dado en relación con la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. En la industria alimenticia, en los alimentos, la retención del agua se produce por factores tales como la composición de nutrientes de los alimentos, donde encontramos que las proteínas y los almidones retienen mejor el agua en la región inferior de los isotermas que los lípidos y los azúcares, el estado físico, cambios de pH, fuerza iónica, etc. Las determinaciones de AW nos permitirán poder prever el comportamiento de los alimentos. Los glúcidos, carbohidratos hidratados de carbono o sacáridos son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunos de ellos también contienen otros bioelementos tales como nitrógeno, azufre y fósforo. Las principales funciones de los glúcidos en los seres vivos son proporcionar energía inmediata. Los carbohidratos o hidratos de carbono están formados por carbono y oxígeno. Su fórmula general es CH2O. Los carbohidratos incluyen azúcares, almidones, celulosa y muchos otros compuestos que se encuentran en los organismos vivientes. Los carbohidratos más sencillos son los monosacáridos o azúcares simples. Estos azúcares pueden pasar a través de la pared del tracto alimentario sin ser modificados por las enzimas digestivas. Los tres más comunes son glucosa, fructosa y galactosa. Los disacáridos, compuestos de azúcares más simples, necesitan que el cuerpo los convierta en monosacáridos antes que se puedan absorber en el tracto alimentario.
Ejemplos de disacáridos son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Los polisacáridos son químicamente los carbohidratos más complejos, tienden a ser insolubles en el agua y los seres humanos solo pueden utilizar algunos para producir energía. Ejemplos de polisacáridos son el almidón, el glicógeno y la celulosa. Los carbohidratos son uno de los principales tipos de nutrientes, son la fuente más importante de energía para el cuerpo, el sistema digestivo los convierte en hidratos de carbono, en glucosa. Su cuerpo usa este azúcar para crear energía para las células, tejidos, órganos y guarda cualquier azúcar extra en su hígado y músculo para cuando los necesite. Unidad 4. Proteínas. Las proteínas son moléculas presentes en las células. Estas son necesarias para la vida del ser humano, puesto que una persona promedio necesita un total de 20 aminoácidos, de los cuales 9 no es capaz de sintetizar por sí mismo. Estos 9 aminoácidos son también denominados aminoácidos esenciales y deben ser aportados por la dieta humana. Aminoácidos, péptidos y proteínas. Se debe diferenciar muy claramente que las proteínas simplemente son herramientas moleculares de las células, que éstas utilizan para realizar diferentes funciones, como vienen siendo la catálisis, la regulación metabólica, el transporte y la defensa del organismo en cuestión. Los aminoácidos son las moléculas que conforman a las proteínas. Más sin embargo, estos aminoácidos también pueden conformar a los péptidos, propiedades funcionales de las proteínas. A estas se les puede clasificar en propiedades de hidratación, propiedades relacionadas con las interacciones proteína-proteína y propiedades de superficie. Entre estas encontramos a las propiedades físicas y químicas, que derivan del comportamiento de las proteínas en los sistemas alimenticios. Estas propiedades se determinan según el proceso de transformación que tenga el alimento, como viene siendo el almacenamiento, la preparación y el consumo. Valor proteico de los alimentos. Los alimentos cuentan con una cantidad de proteínas diferentes entre sí. Las proteínas en los alimentos y su origen. En los alimentos podemos encontrar una gran gama de proteínas, las cuales pueden variar según su origen. Aplicación en la industria. Podemos determinar que los conocimientos adquiridos en esta unidad se los puede aplicar a la industria en la separación de proteínas presentes en los alimentos como la leche descremada. También se entiende cómo puede potenciar la calidad nutricional presente en los alimentos. Y finalmente, la cantidad de estos en los alimentos nos ayuda a mantener una dieta saludable y equilibrada. Unidad 5 es la unidad de las enzimas. Una enzima es una proteína que actúa como un catalizador biológico, llevando a cabo reacciones bioquímicas a una alta velocidad. Cabe destacar que una enzima no se va a consumir durante la reacción y que van a estar integradas por una parte de naturaleza proteica y otra que no lo son. Los subtemas que se tratan en esta unidad son la nomenclatura de enzimas, la cual la IUPAC y de un sistema de identificación en el cual a cada enzima se le debe asignar una serie de 4 dígitos. Se trata temas como la especificidad de las enzimas de importancia en los alimentos que pueden ser oxidorreductasas, transferasas, hilasas e isomerasas, también la utilización de las enzimas en la industria alimentaria y la aplicación de las enzimas en la agroindustria es que éstas se van a utilizar para recuperar subproductos y facilitar la fabricación, también para mejorar el aroma o estabilizar la calidad de los alimentos. La unidad 6 es la unidad de los lípidos, que son grupos de compuestos inorgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y dentro de estos se van a encontrar las grasas y los aceites. Las grasas son de origen animal y los aceites son de origen vegetal. Los subtemas de esta unidad son los ácidos grasos saturados, que son aquellos en que solo contienen enlaces sencillos entre los átomos de carbono, como lo podemos ver en la imagen. Los ácidos grasos insaturados, que son aquellos que contienen uno o varios enlaces dobles entre los átomos de carbono, como se puede observar. También se trata temas como los principales lípidos en los alimentos, las propiedades funcionales, los métodos de extracción y refinación de los lípidos comestibles y la aplicación de los lípidos en la agroindustria es que tienen aplicaciones fisiológicas y nutricionales. La unidad 7 es las vitaminas. Las vitaminas son nutrimentos que facilitan el metabolismo de otros nutrimentos y que mantienen diversos procesos fisiológicos vitales para todas las células activas. Dentro de esta unidad se encuentran subtemas como las vitaminas liposolubles. Dentro de estas se encuentran las vitaminas A, D,
E y K. Y las vitaminas hidrosolubles, dentro de estas se van a encontrar las vitaminas B1, B2, B6, B12 y C. También se trata temas como las propiedades, la estabilidad de las vitaminas, el uso de los tocoferoles en la industria de alimentos y hay una práctica de laboratorio. La aplicación de las vitaminas en la agroindustria es que ayudan a mantener el contenido vitamínico en los alimentos procesados. Unidad 8. Minerales. Se le conoce como mineral a un material que debe aparecer de forma natural, también que es inorgánico y que se presenta de manera sólida. Tiene que poseer una estructura interna ordenada y que tiene que tener una composición química definida. A eso los podemos encontrar en el cuerpo humano y dependiendo de la concentración en los que se encuentren, se los puede definir como macro y microminerales. A los microminerales también se los puede conocer como oligoelementos. Como ejemplos de macrominerales tenemos el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, los cloruros, el magnesio y el azufre. Como oligoelementos podemos tener al hierro, al cobre, al zinc, al manganeso, al molibdeno, al yodo, al flúor, al cobalto y al selenio. Criterios de clasificación. Los minerales se han ordenado en 8 clases de acuerdo al sistema de clasificación tradicional. En la clase 1 encontramos a los elementos nativos, en la clase 2 a los sulfuros y sulfosales, en la clase 3 encontramos a los haluros, en la clase 4 encontramos a los óxidos e hidróxidos, a la clase 5 encontramos a los carbonatos, nitratos y boratos, clase 6 encontramos a los sulfatos, cromatos, molibdatos y wolframatos, en la clase 7 encontramos a los fosfatos, arseniatos y vanadatos, en la clase 8 encontramos los minerales a base de silicio. Minerales en la salud y los efectos del procesamiento sobre el contenido de minerales en los alimentos. Los minerales en la salud son muy importantes, puesto que estos regulan las hormonas, la cantidad de agua presente en los seres vivos, y a su vez, estas potencian los procesos químicos necesarios para la vida. Algunos son necesarios para la síntesis de proteínas. En los procesos de producción agroindustrial, como la molienda, los minerales, como la sal, pueden resultar beneficiados, produciendo la sal yodada. Aplicaciones en la industria. Podemos determinar que los conocimientos adquiridos en esta unidad se los puede aplicar a la industria en la regulación de minerales presentes en los alimentos, potenciar los sabores de alimentos o fabricar saborizantes a base de minerales que repliquen sabores. Unidad 9. Pigmentos naturales. Son aquellos tintes o colorantes los cuales tienen una procedencia vegetal o animal. La intensidad en el color, la duración en el material a aplicar o la variación en cuanto al color son características que varían según los componentes que éste tenga en su estructura molecular. Los pigmentos naturales los podemos dividir según su procedencia. Colorantes vegetales. Los colorantes naturales vegetales se pueden agrupar en 6 familias, que son las carotenoides, los clorofílicos, los antociánicos, los flavonoides, los betalánicos y los tanios. De igual forma, los colorantes animales solo los podemos dividir en grupos más pequeños, pero estos, como su nombre lo dice, son procedentes del reino animal. Encontramos a los tintes de los insectos, también encontramos tintes sacados de organismos marinos. Ejemplos en industria. Podemos determinar que los conocimientos adquiridos en esta unidad se los puede aplicar a la industria en una amplia gama de aplicaciones. Una de las más grandes es la industria textil. También estos están presentes en los alimentos procesados y el uso de pigmentos en producción de tintes. Aditivos. Los aditivos son sustancias que no poseen valor nutritivo y se agregan en cantidades mínimas para modificar sus caracteres organolépticos o facilitar o mejorar su proceso de elaboración o conservación. Dentro del curso se estudian los aspectos generales de los aditivos, como la clasificación, los aspectos de seguridad, la evaluación de la toxicidad y las normas existentes para hacer uso del aditivo. Su aplicación dentro de la agroindustria es contribuir a la estabilidad físico-química del alimento, para alargar la vida de anaquel y hacerlo más apetecible al consumidor y no para ocultar defectos de fabricación y en casos extremos las condiciones insalubres de elaboración. Pardeamiento. Dentro del curso se estudian 2 tipos de pardeamiento. Primero, el pardeamiento no enzimático. Es un proceso que produce la pigmentación marrón de los alimentos pero sin la actividad de enzimas. Algunos ejemplos son la reacción de Maillard y la caramelización. Segundo, pardeamiento enzimático. Es una de las reacciones más notables que afectan a la mayoría de frutas, verduras y mariscos. Estas reacciones modifican el sabor, color y valor económico de dichos alimentos.
Los métodos físicos para evitar el pareamiento enzimático consisten en la aplicación de la temperatura a acidulzantes y controlar el oxígeno para lograr la inactivación de la enzima PPO, que es la responsable del oscurecimiento de frutas, verduras y mariscos. Contiene una práctica de laboratorio relacionada con el pareamiento enzimático.